Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa, que no obstante estar en una época como esta, no deja de ser absolutamente necesaria. Ojalá le pudiéramos pedir al Niño Jesús más conciencia ciudadana para que la gente sepa que tiene que participar más en las decisiones políticas de nuestro país, para que nos traiga lo que queremos: felicidad en educación, felicidad en vivienda, felicidad en salud, felicidad en empleo, felicidad en absolutamente todo lo que tiene que ver con la satisfacción de necesidades, la solución de problemas, el bienestar general de los colombianos. Entonces, pidámosle al Niño Dios que nos traiga más conciencia para que más gente participe. Un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy. Él es Juan Fernando Gómez, personero delegado para los derechos humanos de Medellín. Bienvenido, personero. Roger, muy buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda su amable audiencia de Conmovisión y Sinergia Informativa. La participación en nuestras decisiones políticas es muy importante. Invite, ayúdenos, porque eso hace parte, eso no tiene nada que ver con el proselitismo ni con lo electoral propiamente, aunque obvio participar en lo electoral, pero tiene que ver con la cultura política. Sí, indudablemente, Roger, que en un Estado social y democrático como es Colombia, la participación ciudadana es fundamental para no solamente consolidar ese Estado de Derecho o Estado social de Derecho, sino que en esas decisiones se tomen sea por la mayoría y no por una minoría. Infortunadamente en Colombia el abstencionismo todavía es muy alto y que esto se traduce en falta de cultura política, lo cual es importante que la ciudadanía entienda que las decisiones se toman entre todos y que por ende debemos de participar. Exactamente. Vamos a empezar con información. Juan Camilo Restrepo, el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha renunciado a su cargo. Dijo que el balance es muy satisfactorio porque precisamente con él al frente de este equipo negociador desde octubre del año 2016 se logró el primer cese al fuego bilateral y de acciones delictivas de la historia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en sus 52 años. Juan Camilo Restrepo argumentó que hace parte de un tribunal de arbitramiento que tiene como sede la Cámara de Comercio de París y que entonces tiene que estar muy permanentemente en Bogotá atendiendo las labores de este tribunal de arbitramiento. Para las elecciones parlamentarias del 11 de marzo del año entrante ya se conocen los nombres de algunas figuras que encabezarían las listas a Senado para obtener mayor número de curules para sus partidos y así, pues, obviamente, mantener la representatividad política que esperan. Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal, Efraín Cepeda por el Partido Conservador, Álvaro Uribe Vélez por el Partido Cambio Radical, Iván Cepeda por el Partido Polo Democrático Alternativo, Roy Barreras por el Partido de la U, Arturo Char por Cambio Radical, Angélica Lozano por el Partido Alianza Verde y Carlos Baena por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, MIRA. A propósito de las elecciones al Congreso de la República del 11 de marzo de 2018, se espera que el umbral, que será por segunda vez consecutiva del 3%, esté entre los 380.000 y 400.000 votos. Esto quiere decir que es necesario que los partidos y movimientos políticos participen, saquen más votación de esta cifra para que puedan conservar sus personerías jurídicas y así poder entrar en la repartición de curules. Recuerden, como lo dijo ahorita nuestro invitado Juan Fernando Gómez, que el abstencionismo aquí es muy grande y esta medición se está haciendo de acuerdo con las votaciones en 2014, en las que participó el 40% de los que estaban habilitados para votar. Y el presidente de Cuba, Raúl Castro, ha cumplido ya 86 años de edad. Por ello, ha dicho que no va a continuar más en el poder y que tal vez en febrero del año entrante va ya a entregar la presidencia de Cuba. Esto quiere decir que el próximo 21 de diciembre sea
podría ser la última intervención de Raúl Castro en la Asamblea Nacional de Cuba. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Unos mensajes, ya regresamos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 1 de diciembre debe ser conmemorado en todo el universo, entre los países obviamente afiliados a la ONU, como el Día Internacional de los Derechos Humanos. A propósito de que el 1 de diciembre se declaró ante el mundo, se presentó ante el mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es que en Colombia se conmemoran los derechos humanos, o más bien un día, sino toda una semana de derechos humanos entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre. Por eso está aquí con nosotros Juan Fernando Gómez, quien es el personero de Medellín, delegado para los derechos humanos. Pero antes que nada, cuéntenos, ¿qué son los derechos humanos? Que oímos hablar de ellos a toda hora, pero yo sé que muchos no tenemos claridad sobre qué son derechos humanos. Así es, Roger, muy bien. Y una pregunta muy importante, como lo mencionaba usted, en el año 48, el 10 de diciembre, se declaró por Naciones Unidas la Declaratoria Universal de 30 artículos que reunían o consignan esos derechos fundamentales que cualquier ser humano, por el solo hecho de existir o de vivir, nace con ellos, es inherente a su condición de humano. Derechos como el de la vida, como el de la igualdad, como el de la libre expresión, como el de la no discriminación. Es decir, son ese compendio de derechos que por el solo hecho de ser seres humanos inherentemente los tenemos. Entonces, son los mismos derechos humanos que derechos fundamentales, porque algunos de esos que usted acaba de mencionar están escritos en nuestra Carta Política. El artículo, los que tienen que ver con el derecho a la vida, ¿qué artículo es? Exacto, el derecho a la vida, si la memoria no me falla, creo que es el artículo 14, algo así. Bueno, el derecho a la igualdad es el 11. El 11, exacto. El derecho a la libertad de expresión es el 20. Exacto, la Carta Política de nosotros del 91, que es muy garantista y es una de las cartas con mayor énfasis en tema de derechos humanos y constitucional, recogen buena parte de esos derechos esenciales y derechos humanos que lo declarara muy bien la Naciones Unidas en el año 48. Perfecto, entonces ahí está, esos son los derechos humanos, los que son intrínsecos al ser humano. Yo tengo derecho a vivir, yo tengo derecho a la igualdad, no importa si yo soy afrodescendiente o soy indígena o soy mestizo, no importa si yo soy de una religión o soy de la otra o de una corriente política o ideológica de otra, yo merezco igualdad de tratamiento. Yo tengo derecho a la educación, derecho a la salud, tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de nuestra Constitución, en fin. Entonces, Declaración Universal de los Derechos Humanos, de alguna manera están basados en los derechos fundamentales de nuestra Constitución Política de 1991. Entonces, ¿cómo se celebran o se conmemoran estos derechos humanos en nuestro país? Pues la Personería de Medellín tiene planeado 2 eventos para el 6 de diciembre. El primero es un seminario internacional de derechos humanos que se ha denominado Repensando el futuro de los derechos humanos. Así es, Roger, en esta semana, que en realidad son 11 días en los cuales en conjunto la Personería de Medellín con la Alcaldía de la ciudad de Medellín y teniendo en cuenta las diferentes organizaciones sociales que lideran y trabajan en pro de los derechos humanos, le ha ofrecido a la ciudad una gran oferta institucional. La Personería de Medellín se ha centrado para esta semana en 2 eventos fundamentales, como bien lo planteaba usted. Uno de ellos se celebrará el próximo 6 de diciembre, tiene que ver con un seminario internacional que lo hemos titulado Repensando el futuro de los derechos humanos. Tendrá lugar en la Universidad Cooperativa de Colombia de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Allí tenemos 3 ponencias internacionales a cargo de 3 ponentes de distintas nacionalidades, entre ellas México, Costa Rica y Brasil. Y bueno, la invitación que hacemos desde su amable audiencia de este programa es que nos acompañen en esa inscripción previa. Todavía están abiertas las inscripciones, tendrá lugar la certificación y la verdad que se tocarán temas interesantes acerca de
cómo se debe abordar el futuro de los derechos humanos. Y que hay que repensar en el futuro de los derechos humanos, que eso es tan claro, 1948, 2017 y para adelante es lo mismo, el derecho a la vida sigue siendo fundamental, el derecho a la salud y demás, que hay que repensar. Es tan claro, Roger, que precisamente ese es el gran interrogante que muchos nos planteamos, siendo tan claro hoy por qué todavía siguen siendo tan vulnerados. Por ejemplo, en un país como Colombia, y no nos vamos muy lejos, Antioquia, desafortunadamente sigue siendo uno de los departamentos en que pone el mayor número de muertos, de víctimas en materia de defensores de derechos humanos. Sí. Eso es una tragedia para un departamento y para un país como Colombia. Por ejemplo, en Medellín, donde tenemos cifras ya hoy de más de 500 homicidios en lo que va corrido del año 2017, donde tenemos cifras de desplazamiento intraurbano en lo que va corrido del año de más de 2.500 personas que vienen siendo desplazadas como producto del conflicto armado o más bien como el fruto del conflicto urbano interno que vive la ciudad y que infortunadamente hoy... ¿Y cuántos defensores? O sea, 500 homicidios en general. Sí. 2.500 desplazados en general. Sí. Y usted empezó diciendo que defensores de derechos humanos amenazados y desplazados, me imagino, y que muertos. En Antioquia, el corte en octubre iba en 13 homicidios. Todo el país estábamos como en 32, algo así. No solamente defensores de derechos humanos, sino también reclamantes de tierra, de víctimas. Es decir, una cifra alta que preocupa la institucionalidad y que nos obliga, no solamente a las entidades que promocionamos la defensa de los derechos humanos, sino a la institucionalidad que debe ser el garante de que esos derechos humanos no se violen, a seguir aunando esfuerzos para bajar esos indicadores negativos. Para cerrar este bloque, a propósito pues, de ese primer evento que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín este 6 de noviembre, Seminario Internacional de Derechos Humanos, repensando el futuro de los derechos humanos, a propósito, repito, de la Semana de los Derechos Humanos, a ver cómo le suena esto y me lo responde cortiquito. Es que todo el que sea defensor de derechos humanos y en este caso reclamante de tierras, por ejemplo, lo primero, defensor de derechos humanos, aquí en este país es tildado de izquierdista, de guerrillero y demás. Y ahora que se estaban discutiendo las 16 curules para las circunscripciones especiales de paz en Colombia, inmediatamente se mezcló a las víctimas con guerrilleros. Entonces es muy difícil soltar, digamos, de esa mezcolanza a las personas que defienden los derechos humanos en este país, ¿no le parece? Sí, infortunadamente todavía en Colombia falta avanzar en ese sentido. Como usted lo decía, este tipo de liderazgos son estigmatizados. Como personas que pues son de corrientes contrarias a la mayoría, si quisiera decir así, y por eso es la obligación del Estado brindarle todas las garantías para que estas personas puedan ejercer esa promoción de esos derechos humanos como Estado miembro que es Colombia de las Naciones Unidas y como se obligó a respetar esos derechos humanos para que estas personas no corran ningún tipo de riesgo. Aunque dice usted que son contrarios a lo que piensa la mayoría, pues ¿qué piensa la mayoría? La mayoría piensa en que yo tengo derecho a la vida, la mayoría dice que yo tengo derecho a la libertad, a la salud, al libre desarrollo de personalidad. Entonces no son los defensores de derechos humanos contrarios a lo que piensa la mayoría, son defensores de lo que la mayoría de seres humanos se merecen. Por eso este tipo de actividades es tan importante y los lidera la Personería de Medellín. Ahorita me dice lo que tenga que decirme en estos momentos en cabeza del defensor, o mejor, del personero delegado para los derechos humanos de Medellín, Juan Fernando Gómez. Unos mensajes, ya regresamos. Hablando de los derechos humanos a propósito de la semana, que son varios días, menos mal, debería no, es que es obviamente una obligación de que sean todos los días de los derechos humanos, 365. ¿Qué tal que solamente sea, Juan Fernando Gómez, el tiempo para respetar los derechos humanos entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? Eso es permanente de todos los días, los 7 días de la semana, las 24 horas, que deben ser respetados no solamente por la institucionalidad, sino como sociedad. Tiene que empoderarse, reconocerlos y defenderlos. Bueno, otro evento que se va a llevar a cabo con motivo de esta Semana de los Derechos Humanos en la ciudad de Medellín
es un encuentro en el Parque San Antonio. Primera gran toma urbana, recorramos todos. Todos, la ruta de los derechos humanos. La ruta de los derechos humanos. Así es, Roger, este 6 de diciembre en el Parque San Antonio, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, tendremos una intervención institucional por parte de la Personería de Medellín, en conjunto con la Alcaldía de Medellín y 14 aliados más, en los que pretendemos continuar con la promulgación de los derechos humanos, con la defensa de los mismos y en esa ruta de reconocimiento de los derechos humanos para que la ciudadanía que hoy a través de estas cámaras y en sus casas, en los televisores nos están viendo, cordialmente se acerca y puedan conocer un poco más de los derechos humanos. Allí tendremos una gran puesta en escena, no solamente académica, sino cultural. Tendremos concierto, tendremos la representación por parte de Son Batá, así mismo como de diferentes actividades culturales, y finalizaremos a eso de las 7:30 de la noche con un acto simbólico en el cual pues rendiremos un homenaje a las víctimas que infortunadamente ha dejado este año el conflicto en la ciudad de Medellín, pero asimismo en este parque que es tan importante, céntrico de la ciudad y que, como usted lo recordará, Roger, y nuestros amables oyentes, hace algún par de años hubo allí un atentado terrorista donde infortunadamente varias personas perdieron la vida. También queremos par de años, no, par de décadas tal vez. Décadas, sí. Claro, cuando fue volado en el pájaro que se quedó como símbolo, todavía sigue siendo símbolo, el pájaro del maestro Fernando Botero, y murió mucha gente allí en el Parque San Antonio. Así es. Bueno, muy bueno, maravilloso que, digamos, la sociedad ahorita, consciente de ello, pues se reúna en actividades como esta, el Seminario Internacional de Derechos Humanos, repensando el futuro de los derechos humanos, y esta toma urbana, recorramos juntos la ruta de los derechos humanos. Pero si esto no se enseña desde la niñez, si no hay cátedra de derechos humanos, no vamos a respetar jamás lo que es intrínseco al ser humano, como usted lo dijo de un principio, empezando por la vida, empezando por la libertad, empezando por el respeto al otro, aunque son más valores que derechos humanos, pero ello lleva a que haya, digamos, respeto a la vida. Muchas veces se mata al otro porque no está de acuerdo con el otro. En fin, ¿cómo lograr esto entonces, Juan Fernando Gómez? Indudablemente que toca seguir trabajando desde la institucionalidad en cabeza de quienes tienen la defensa y promoción de los derechos humanos, seguirlo haciendo, llegar a las instituciones educativas. Nosotros tenemos una apuesta a través de los personeros escolares en precisamente brindarles herramientas para que puedan ser multiplicadores de esa defensa de los derechos humanos, y esto que a su vez se replique en ese núcleo esencial llamado familia, porque desde ahí tiene que partir la cultura y el respeto a los derechos humanos, y en un estado como Colombia, que infortunadamente a diario se violan mucho estos derechos. Usted estaba recordando una campaña que hicimos hace años, cuando el gobernador, recuerdo, era Álvaro Uribe Vélez, la secretaria de Educación era Marta Lucía Villegas, que en paz descanse. Yo era director de un noticiero que llamaba Informativo de Antioquia. Hicimos durante todo el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez una campaña que llamaba Quiero mi colegio en valores, y se buscaba eso, que los niños empezaran a entender cuáles eran los valores necesarios para vivir en sociedad: el respeto, la solidaridad, el compromiso, la disciplina, la tolerancia, y todos esos valores iban formando una pirámide para lograr un valor, digamos, que es el valor de todos, que es el de la paz. Y la paz se logra entonces con el respeto a los valores, pero el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Pero se acabó el gobierno y vino otro gobierno y ¡pam!, se cayó la pirámide. Lamentablemente no hay política pública, a eso quiero llegar con esta anécdota, no hay política pública de respeto, de promulgación, de defensa de los valores y mucho menos de los derechos humanos. Así es, cabe advertir que esta administración está comprometida con esa política pública. Ya por lo menos existe un borrador en los cual la Personería de Medellín también ha hecho sus aportes, sus apreciaciones. Bien. Importante decir que también se está recogiendo las apreciaciones de la sociedad civil, que son fundamentales para que se empoderen de esa política pública de derechos humanos. Y bueno, solo quedaría restar decir que ojalá para el año entrante sea presentada ante el honorable Consejo Municipal para que allí surta su trámite y sea una realidad ya en la ciudad de Medellín. Política pública en derechos humanos. En derechos humanos. Así es. Ya hay un borrador. Propuesta por...
Eso es un borrador que viene siendo propuesto por el señor alcalde de Medellín, quien está también comprometido con ello, y que en conjunto con organizaciones defensores de humanos, ONGs, sociedad civil y desde la institucionalidad personal de Medellín venimos haciendo los aportes para que sea una realidad para el año 2018 en la ciudad de Medellín. De tal manera que entonces se va Federico Gutiérrez Zuluaga de la alcaldía y entonces ya no llega un alcalde que diga, a mí no me importa eso, los derechos humanos, ¿con qué come? Alguien dijo por ahí, incluso muy gracioso, que desde que se inventaron los derechos humanos es que se viene haciendo en este país lo que se quiere. Imagínese usted. Infortunadamente. Infortunadamente mucha gente piensa así. Desde que se inventaron los derechos humanos. Entonces viene otro alcalde y le importa un bledo lo de los derechos humanos y siguen violando más todavía. Entonces se trata de que de aquí hacia el futuro todos los gobiernos respeten, defiendan y promuevan los derechos humanos. Así es, porque es una obligación no solamente constitucional, sino inherente al ser humano, y Colombia como Estado miembro obligado y que se obligó ante las Naciones Unidas, pues debe así acatarlo y respetarlo y promulgarlo. Finalmente, usted tiene a un montón de personas ahí enfrente a usted, en su televisor y en su computador y en su celular, porque estamos por televisión y estamos por vía internet por todos lados. Invite a esa persona que lo está viendo a que es protagonista y debe ser protagonista de la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos. Así es, señor televidente, usted que nos está viendo desde su casa, desde su oficina, lo invito a que conozcamos y nos empoderemos de los derechos humanos. Son inherentes a nuestra condición de ser humanos, debemos de acatarlo, respetarlo. Indudablemente que esto se traducirá en una mejor sociedad y mejorará en una mejor calidad de vida para todos nosotros. Don Fernando Gómez, personero delegado para los derechos humanos de Medellín, gracias por estar con nosotros. A usted, Roger, muchas gracias. A los televidentes un saludo cordial. Otra prueba más de que esto está inscrito en nuestra estructura política. Los derechos humanos que tienen que ver con usted, con sus hijos, con su familia, conmigo, con mi familia y con nuestra sociedad en general, están inscritos en una carta que es política. La Constitución política es una carta política donde se habla de derechos humanos y fundamentales y constitucionales, y hay que defenderlos. Pero si usted no participa, entonces es muy fácil romper con ese compromiso que está en esa carta política y violar los derechos humanos suyos, los míos y los de nuestra sociedad. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 8 de la noche. La información viene en Cosmovisión Noticias a las 6:45 y regresa recargada a las 11:15. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30 de la noche. Muchas gracias, chao.